Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre los salmos. Vamos ahora a analizar el Salmo 130. Salmo 130. Entonces vamos a leerlo. Muy bien. Entonces vamos a leer el Salmo 130, que dice así: Canto de la ascensión. Desde lo hondo a ti grito, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si retienes las culpas, Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? Pero el perdón está contigo, para ser así temido. Aguardo anhelante a Yahvé, espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora, aguarda Israel a Yahvé. Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Muy bien, pues ahí tenemos este canto, este salmo, que es conocido, ¿verdad? Es un salmo importante, conocido como uno de los salmos penitenciales, ¿verdad? De gran uso a lo largo de la historia, ¿verdad? Que se le llama el Salmo de Profundis. Entonces este salmo es de índole penitencial, así se ha usado a lo largo de la historia, ¿no? Un salmo que es penitencial. Sin embargo, el género literario al que pertenece es propiamente el género de la lamentación individual, ¿no? Es el género de lamentación individual, porque finalmente está lamentando, está suplicando a Dios de manera individual. Aunque hay un problema, ¿verdad? Porque el versículo 7 y el versículo 8 hablan del pueblo de Israel. Entonces pasa del singular, ¿verdad? El salmista que singular, ¿verdad? Personalmente está elevando su súplica a Dios, pasa al pueblo de Israel, ¿verdad? Pasa al plural. Entonces algunos han dicho que a lo mejor esto es un añadido posterior, pero la mayoría dice que no, que más bien el salmista hace su oración personal y luego involucra a todo el pueblo de Israel. Además, este salmo, si ustedes se dan cuenta, no habla propiamente por qué está lamentándose como tal, ¿no? No dice si está enfermo, no dice si es perseguido, no dice si está siendo calumniado, si está muriendo, no. Más bien es un salmo en el que hace ver que el que lo está diciendo reconoce su pecado, está reconociendo su pecado. Y además está colocado como en los cantos de ascensión o canto de subida. ¿A qué se refiere un canto de subida? Cuando hablábamos, ¿verdad?, hace tiempo ya de los títulos de los salmos, decíamos que un canto de subida o un canto de ascensión son salmos que se cantaban, se entonaban cuando iban a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén pues estaba, ¿verdad?, sobre una montaña, entonces subir al templo de Jerusalén, ¿verdad?, implicaba ir cantando. Y uno de los cantos podría ser este, ¿no? Sobre todo cuando el que iba a Jerusalén, ¿verdad?, era un peregrino que reconocía sus culpas, y entonces quiere decir que iba a Jerusalén ¿a qué? Pues iba a Jerusalén precisamente a pedirle perdón a Dios, a ofrecer algún sacrificio tal vez a Dios por sus pecados. Entonces tal vez este salmo se usaba precisamente cuando iban de peregrinación para pedirle perdón a Dios por sus pecados. Básicamente esa podría ser la idea principal de esto, ¿no? Entonces eso sería probablemente el uso. ¿Cuándo se escribió? Pues no es muy concreto, parece ser que fue escrita después del exilio de Babilonia, ¿verdad? Como este signo de arrepentimiento y ver cómo uno va al templo para pedir perdón, para que se expíen, ¿verdad?, para que se perdonen sus pecados. Entonces es un cántico propiamente de ascensión con un tinte penitencial. Entonces este salmo, ¿verdad?, pues está dividido en 4 partes. La primera parte, ¿verdad?, es una solemne introducción, ¿no? El versículo 1, ¿verdad?, y el 2. Desde lo más profundo grito a ti, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces aquí dice que su súplica sale de lo profundo.
Pero ¿a qué se refiere cuando el salmista dice de lo profundo? A primera vista podríamos pensar de lo profundo, pues de lo más íntimo de nuestro ser, ¿no? De lo profundo, pues significaría, ¿verdad? Lo más hondo que yo tengo, ¿verdad? Lo más profundo que yo tengo en mi vida, ¿no? Mi corazón, mi alma, yo qué sé. Pero no, no está hablando de eso. Cuando dice de lo profundo, la palabra que está usando aquí, profundo, está hablando de un abismo, está hablando de eso. Podría traducirse, desde el abismo grito a ti, Señor. Entonces, cuando dice de lo profundo, entonces no está hablando de una cosa psicológica, ¿verdad? Ay, mis sentimientos más profundos, no. Lo profundo es el abismo, está aquí hablando del abismo. ¿Y qué quiere decir el abismo cuando está diciéndolo esto el Salmo? Entonces, el abismo, ¿verdad? Lo podemos ver nosotros en la Biblia, ¿no? En el libro del Génesis, por ejemplo, Génesis 1:2, cuando Dios va a crear todo, ¿no? Génesis 1:2, ahí aparece la palabra abismo, ¿no? Dice, la tierra era caos y confusión, y la oscuridad por encima del abismo, y la oscuridad por encima del abismo. Ahí está la palabra abismo, es la misma palabra que aquí, el abismo. Dice, y un viento, ¿no? El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, ahí tenemos nosotros, entonces, esta idea principal del abismo. El abismo, entonces, ¿qué es el abismo? El abismo representa entonces el caos. El abismo representa el infierno. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujo para captar, ¿verdad? En aquel tiempo, bueno, entonces está toda la creación, ¿no? Aquí está toda la creación, las montañas, el agua, ¿verdad? Todo aquí, acá está el cielo. Se tenía la idea, ¿verdad? Se tenía la idea de que debajo del mar, ¿verdad? Porque aquí están las aguas del mar, ¿no? Aquí está el mar y todo, ¿no? Está el mar. Y recordemos que en alguna ocasión habíamos dicho que cuando alguien moría bajaba al lugar de los muertos, ¿no? Al lugar de los muertos, estaba abajo. Aquí estaba el lugar de los muertos. Pues también se creía, o se tenía la idea a veces, que en este lugar de los muertos también había otras aguas, que eran unas aguas abismales, unas aguas infernales, unas aguas caóticas que recordaban el caos original, ¿no? Entonces, estas aguas que estaban abajo de la tierra, ¿verdad? Tenían la idea precisamente de que simbolizaban el caos. Por lo tanto, estas aguas, es decir, desde lo profundo, ¿verdad? Desde el abismo te clamo, Señor, ¿qué está diciendo? Desde las aguas del infierno, clamo a ti, Señor, ¿no? El infierno no entendido como hoy día, ¿verdad? El infierno donde están los malos, el diablo, no. El infierno ahí representa para los judíos el lugar de los muertos, o sea, desde la muerte te hablo, Señor, desde la muerte. Desde las aguas de la muerte, desde el más profundo abismo, te suplico, Señor. A ti te grito desde lo más hondo. O sea que el salmista se encuentra en una situación de muerte terrible, porque estar en estos abismos, en estas aguas caóticas, pues quiere decir que está en el lugar más terrible que se puede imaginar, en el lugar más oscuro que pudiera haber. O sea, quiere decir que el salmista ha caído tan bajo que ya no sabe qué hacer, no sabe cómo salir. Pues si está en el lugar de los muertos, ¿cómo salgo de eso, no? Quiere decir que el salmista sabe que tiene un pecado tan grave que ese pecado lo está llevando a la muerte. Ese pecado lo está llevando a la condenación. Ese pecado lo está llevando a su destrucción. Desde lo hondo a ti grito, ¿verdad? Desde lo más profundo, desde el abismo, el grito al Señor, ¿no? Fíjense entonces cómo podemos ver aquí esta idea, ¿no? Entonces quiere decir que el salmista, ¿verdad? El salmista es consciente, ¿verdad? De su miseria, como si estuviera muerto, ¿no? O sea, el pecado del que habla aquí el salmista es un pecado tan grande que él mismo se considera como si estuviera muerto, ¿no? Y entonces no sabe cómo salir de ahí. El hombre se está hundiendo en su propio infierno, por así decirlo, ¿no? En un terrible círculo de muerte, en la que él lucha por salir, pero lo está sumergiendo cada vez más, ¿no? Hay una oscuridad que lo está sumergiendo, hay una oscuridad que lo está hundiendo cada vez más y no puede salir de él, ¿no? Esa es la situación que nos presenta precisamente hoy este salmo, ¿no? Desde lo hondo, desde el abismo más profundo, grito a ti, Señor, de lo más profundo, ¿no? Un abismo infernal, un abismo caótico, destructor, ¿no? Porque si lo relacionamos con el Génesis 1:2 que vimos ahorita, entonces, si era el abismo de la destrucción, el abismo del caos, pues significa que yo me siento en un caos. O sea, el salmista es muy profundo, ¿no?
te estoy gritando desde mi abismo, te estoy gritando desde lo más caótico que tengo en mi vida, desde el desorden más profundo que tengo, Señor, te grito aquí, desde este abismo profundo, profundo. Me siento en el infierno, ¿no? Me siento destruido, me siento acabado, me siento carcomido, es eso. Y aquí evidentemente por el contexto se refiere entonces al pecado, ¿no? Ha hecho un pecado tan grave que se está hundiendo en ese abismo. Y en ese abismo él le grita a Dios, le suplica a Dios. Por lo tanto tendríamos que reflexionar hoy cuál es el abismo en el que yo a veces me encuentro, ¿no? A lo mejor hoy no, a lo mejor en otra parte de mi vida, o a lo mejor ahorita en mi vida yo me encuentro en un abismo, ¿verdad? Yo mismo me he metido en un abismo porque, no sé, he construido, no sé, cosas con mis mentiras, y ya no sé cómo salir de mis mentiras, ¿no? O ya nadie me toma en serio, ¿no? Porque ya conocen que soy un mentiroso, ya no sé cómo salir de ahí. O a lo mejor, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? Me he peleado con la gente, ¿verdad? Y he defraudado a los demás, y yo mismo me he sumergido en un abismo. Y ya no sé cómo salir de ese abismo porque ya me peleé con tal persona, ya le dije esto, ya le dije lo otro, ¿verdad? Y entonces ya nos enemistamos, ya no nos hablamos, ya no tengo la capacidad de hablar con nadie, de relacionarme con nadie. Un abismo, ¿no? O a lo mejor, ¿verdad? Con mis hijos ya no les hablé, ¿verdad? O les fallé mucho en el pasado, ya no sé cómo relacionarme con él. Está en un abismo, ¿no? O a lo mejor me metí en un vicio, ya no sé cómo salir de ese vicio. Un abismo. Todos mis hermanos tenemos a veces un abismo, llega un abismo en nuestra vida. Un abismo en el que decimos, no puedo salir de esto. No sé cómo salir de esta situación, de este dolor, de esta fatiga, de esta angustia, de esta dificultad. No sé cómo salir. Es un abismo. Ahí está. Todos podemos meternos en un abismo. Todos podemos sumergirnos en ese abismo. Y justamente entonces en ese momento, dice, desde el hondo, desde el abismo, grito a ti, Yahvé. A ti te grito. A ti te grito. Vean cómo entonces el salmista, a pesar de estar en esa situación tan profunda, sabe que Dios lo escucha, sabe que Dios no lo deja, sabe que Dios no lo abandona y le grita a Dios. Desde el abismo, porque no es que se salió para gritarle, no, porque no sabe él cómo salirse. Pues en esa situación él grita. Y curiosamente, ¿verdad? Cuando uno está metido en un abismo, lo único que le queda al hombre, ¿qué es? Gritar. Y cuando el hombre grita, Dios viene, ¿no? Dios baja. Así lo dice, por ejemplo, el libro del Éxodo, ¿no? En el capítulo 3, cuando se le aparece a Moisés, ¿verdad? Allí en la zarza ardiente, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Y lo llama, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Y ahí va Moisés, ¿verdad? Entonces le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y por eso he bajado. Dios baja porque escucha el clamor de su pueblo. Dios baja porque escucha el dolor, el grito del pueblo. Dios baja. El salmista grita y Dios va a bajar. Aquí no dice que baje, pero es la misma idea, ¿no? Cuando el hombre grita, Dios baja. Cuando el hombre suplica, Dios viene a su encuentro. Dios viene para ayudarlo. Dios viene para rescatarlo. Desde el hondo a ti grito, Señor, ¿verdad? Y entonces ahí viene Dios, va a venir Dios. El salmista sabe perfectamente esto, que Dios nunca lo deja, que nunca lo abandona, al contrario, siempre está cerca de él, ¿no? Eso es lo importante, es la certeza que tiene de ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta certeza del salmista de gritarle a Dios, de suplicarle a Dios, no es una esperanza vinculada como optimismo, ¿no? Todo va a salir bien. No es un optimismo, sino es una esperanza ordenada, ¿verdad? A un encuentro con Dios. Sé que Dios me va a responder, sé que Dios va a actuar. No nada más de, ojalá todo salga bien. Eso no. No, o sea, yo le grito a Dios porque yo sé que Dios existe, yo sé que Dios va a venir a mi encuentro y Dios va a actuar en mi vida. No sé cómo, pero Dios va a actuar, ¿verdad? Porque hay gente que a lo mejor tiene un problema y dice, ojalá un día todo se resuelva. No, eso es optimismo. El salmista no es optimista, el salmista tiene fe, ¿verdad? Y dice, yo creo en Dios y sé que Dios va a actuar. No sé cómo, pero Dios va a actuar. Estoy sumergido en este abismo infernal, pues Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Entonces la imagen de Dios es muy importante, ¿no? Quiere decir que no importa qué tan bajo esté el hombre, no importa qué profundo haya caído el hombre, Dios siempre va a escuchar la súplica del salmista o de la súplica del orante. Dios siempre sale al encuentro del hombre que grita.
Dios siempre viene a salvar al hombre, aunque parezca absurdo, Dios sale. Entonces, desde el abismo, desde lo más hondo que puede existir, la voz del salmista sale y Dios la va a escuchar. No hay voz que no escuche Dios. Por más hondo, por más hundidos que estemos en nuestra vida, Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos responderá con su perdón y con su gracia. Dios siempre está cerca de nosotros. Nunca nos deja, nunca nos abandona. Por lo tanto, entonces el Salmo ya nos invita a reconocer nuestro abismo, pero a reconocer nuestra confianza en Dios. Dios siempre va a actuar. No sé cómo, pero Dios siempre va a actuar. Y entonces, después de la introducción, viene la primera súplica, ¿verdad? La primera súplica, en la que se hablan de tres temas importantes: la culpa, el perdón y el temor, ¿no? Tres elementos, que sería del versículo 3 al versículo 4. Entonces, la primera súplica, versículo 3 al 4, culpa, perdón, temor, ¿no? Esas son las ideas. Si en cuenta tomas las culpas, oh Yahvé, ¿quién podrá resistir? Pero el perdón se halla junto a ti para que seas temido. Entonces ahí empieza a hablar, dice, si tomas en cuenta las culpas, oh Yahvé, ¿quién podrá resistir? Entonces aquí el salmista cae en la cuenta de algo muy importante, ¿no? Cae en la cuenta precisamente de que nadie es inocente frente a Dios. Si tomaras las culpas, ¿verdad? Si Dios tomara todos mis pecados, pues lo más seguro es que no vamos a salir inocentes. Nadie, ninguno de nosotros va a salir inocente, ¿no? Todos vamos a decir, no, pues sí, yo ya me equivoqué en esto, yo ya fracasé en esto, yo ya me equivoqué acá. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos hemos pecado. El salmista es consciente de esto. Todos somos una bola de pecadores, todos. No, nadie puede decir, no, yo no tengo pecado, no. Todos tenemos nuestro pecado, todos. Dios siempre va a reconocer que somos pecadores. Dice, si tomas en cuenta las culpas, oh Yahvé, como diciendo, pues si tomas la culpa ya nos amolamos todos, porque pues todos somos bien pecadores, ¿no? Y entonces dice, pero finalmente el salmista reconoce entonces algo muy importante, que todos somos pecadores. Y así como lo veíamos, ¿verdad?, la otra vez, ¿no?, cuando veíamos el Salmo 51, ¿no?, la vez pasada, ¿no?, que decía, desde el vientre de mi madre, ¿verdad?, pecador me concibió mi madre. O sea, el salmista reconoce, es que yo soy pecador desde siempre. Es lo mismo, si tomaras en cuenta las culpas, Señor, ¿qué significa? Que todos somos pecadores, que vivimos en un mundo inmerso en el pecado. Fíjense cómo el Salmo de la vez pasada, el 51, y ahora el Salmo 130, insisten en eso. El mundo, el hombre es un pecador de continuo, continuamente peca. El hombre continuamente peca, no peca un día, no peca dos, no peca siempre, vive inmerso en el pecado. De alguna manera el Salmo, y no solo el Salmo, toda la Biblia, es consciente del pecado del hombre, ¿no? Incluso, verá, en el libro del Génesis, ¿no?, en el capítulo 3, verá cuando habla de la serpiente, verá que le habla al hombre, a la mujer, verá. En el fondo, ¿qué trata de hacer de ahí el autor? Pues de explicar por qué existe el pecado, ¿no? ¿Cuándo entra el pecado? Porque en el fondo el autor de ese relato pues también es consciente de que el pecado existe desde siempre. El hombre va arrastrando una culpa, ¿no? No explica cómo, claro, no va a explicar cómo, ¿no? Explica de cómo, el libro del Génesis nos dice más o menos cuándo entra un pecado en nuestra vida. Este salmo dice, pues todos somos pecadores, si nos tomas en cuenta todos los pecados ya nos amolamos, ¿no? El Salmo 51 decía la vez pasada, ¿no? Desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Pecador me concibió mi madre, o sea, nací siendo pecador. Vean cómo la Biblia es consciente de algo. Todos nacemos pecadores, todos. No explican cómo, no hacen una reflexión sobre ello, pero son conscientes precisamente de que son pecadores. Eso es algo muy importante. Todos se dan cuenta que son pecadores. Eso es muy importante. Pero lo importante no es eso, porque la Biblia siempre es una Biblia, tiene una antropología, ¿verdad?, una visión del hombre muy positiva. Porque no es que diga somos pecadores y entonces como somos pecadores somos basura. No, nunca dice eso. Porque siempre que el hombre reconoce su culpa, siempre va acompañado del perdón de Dios, ¿no? Pecador me concibió mi madre, y luego le pide perdón a Dios, sabe que Dios lo va a perdonar, que lo va a hacer más blanco que la nieve, ¿no?, en el Salmo 51. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Quién podrá resistirse? Nadie. Tú eres el que nos amas, tú eres el que nos salvas, tú eres el que nos rescatas, Señor, tú eres solo tú.
es el que nos salva, el que nos levanta, el que nos impulsas para seguir adelante en la vida. Solo tú, Señor. Y vean cómo entonces aquí el salmista es consciente, sí, de su pecado, pero también de la salvación de Dios. Entonces podemos decir que eso es una antropología, ¿verdad?, muy positiva, porque por un lado se da cuenta de su pecado, es autoconsciente de su pecado, pero también es consciente de la salvación y de la liberación. Dios siempre me va a salvar. Dios nunca me va a dejar en el pecado. O sea, no es negativa, ¿eh? Vean cómo la Biblia, todo el Antiguo Testamento, sí habla del pecado del hombre, ¿verdad?, de cómo ha fallado, pero nunca es negativo de decir, somos pecadores y Dios ya nos destruyó. No, siempre espera la salvación, ¿no? O sea, el hombre confía en la salvación y los salmos siempre hacen ver esto. Soy un pecador, pero Dios me va a salvar siempre. Dios nunca me deja solo. El problema está cuando nosotros, ¿verdad, hermanos? El problema está cuando nosotros no nos creemos lo de la salvación, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no me voy a confesar porque, pues, ¿para qué me confieso si yo no tengo remedio? Esa es una visión muy negativa. Un salmista jamás hubiera dicho eso, ¿eh? Nunca van a encontrar en la Biblia que diga, soy un pecador, no tengo remedio, así me quedaré. Jamás, en la Biblia nunca. La Biblia es consciente que el hombre es pecador, pero aunque es pecador, sabe algo muy importante. Aunque es pecador, sabe precisamente que Dios lo va a salvar. Eso es muy importante. Nunca en la Biblia van a ver a alguien que diga, soy pecador y ya me voy a morir así. De mi modo, así nací, así voy a morir. No, no. En la Biblia nunca vamos a ver un conformista, nunca vamos a ver un salmo que diga, ay, soy un pecador y ni modo, Señor, pues así me hiciste, así voy a morirme. No, no, no. Esa visión es muy negativa, ¿no? Porque significa que entonces no tenemos salvación, no tenemos remedio, ¿no? No, la Biblia siempre es consciente que somos pecadores, pero aunque seamos pecadores, también la Biblia sabe que siempre tenemos remedio, siempre tendremos remedio, siempre. Nadie puede decir yo no tengo remedio, nadie puede decir yo no puedo cambiar, no. La Biblia siempre dice Dios te va a salvar, Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar. El problema no es la Biblia, el problema somos nosotros. Somos nosotros los que no queremos cambiar. Somos nosotros los que no queremos ser mejores, somos nosotros. Somos nosotros los conformistas que queremos seguir viviendo en el pecado, somos nosotros. Soy yo el que digo, no, ya no, ya, ¿para qué me confieso si no voy a cambiar? Ay, no, ¿para qué hago esto? Si de todos modos soy siempre el mismo. Yo a mis años, ¿verdad? Yo ya no voy a cambiar, no. Cuando era joven no cambié, menos ahora. Bueno, esa es una visión pesimista, es una visión contraria a la fe, ¿eh? La gente que dice, yo no me confieso porque no pienso cambiar o no puedo cambiar, pues ese no creo que sea muy cristiano que digamos, ¿eh? Porque quiere decir que no confía en el amor de Dios, quiere decir que no confía en la salvación de Dios. Quiere decir que es alguien que está contento siendo pecador y que quiere condenarse, ¿no? Alguien que dice, no me confieso porque yo nunca voy a cambiar, ¿qué está diciendo en el fondo? Me quiero condenar, ¿no? Porque no quiero que Dios me salve. No me voy a confesar porque no quiero que Dios me salve. No, yo no me quiero salvar. Yo no quiero mejorar. Yo no quiero ser mejor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no quiere recibir la salvación de Dios. Qué curioso, ¿no? La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice, aunque seas el pecador más grande, aunque estés en el abismo más profundo, Dios siempre va a salvarte. Pero si el Salmo hubiera dicho, estoy en este abismo terrible, pero pues ya ni modo, yo soy una porquería, ¿verdad? No me quiero salir del abismo. Bueno, pues Dios no lo va a escuchar, pues no quiere salirse del abismo, que se quede en el infierno, ¿no? Fíjense cómo a veces nosotros mismos no queremos que Dios venga a salvarnos, que Dios venga a transformarnos. Dios nos salva siempre. El problema no es Dios, sino nosotros, que no queremos abrirnos a ese proyecto de salvación. Por eso dice luego, si tomaras en cuenta las culpas, oh Yahvé, Señor, ¿quién podría resistir? Y fíjense aquí la palabra, ¿no? El verbo, ¿quién podría resistir? La palabra resistir puede traducirse no solo como en el sentido de aguantar, sino resistir se podría traducir también como mantenerse en pie. ¿Quién podría mantenerse de pie, Señor? A eso se refiere, ¿no? O sea, si tomaras en cuenta todos mis pecados, ¿quién estaría de pie? Y uno dirá, ¿pero por qué estar de pie? Porque estar de pie, ¿verdad?, es lo contrario de estar acostado, de estar muerto, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, la imagen es muy importante, ¿no? Porque el que está de pie, ¿verdad?, aquí vamos a ponerlo, está erguido, ¿no? Está erguido, es dueño de sí mismo. En cambio, el muerto, no hay ningún muerto de pie, ¿verdad? Bueno, solo que lo agarren, o sea, queda ya atorado, pero en general un muerto, ¿verdad?, pues se queda acostado, ¿verdad?, postrado.
Si Dios tomara en cuenta todos mis pecados, yo no podría estar de pie con toda mi libertad, con toda mi fuerza. No. Si Dios viera todos mis pecados, me caigo muerto, me destruyo, porque no valgo nada, porque no tengo ningún valor, porque no tiene ningún sentido mi vida. Me caigo muerto de inmediato. Mi vida se desploma. ¿Quién puede mantenerse de pie si ves mis pecados, Señor? Nadie puede estar de pie. ¿Quién puede estar de pie con toda su libertad, con toda su fuerza, con toda su dignidad? Nadie. Nuestro pecado nos tumba por el suelo. Nuestro pecado nos deshace, nos desbarata, nos destruye continuamente. ¿Quién podría estar de pie, Señor? Nadie. Nadie puede estar de pie. Nadie puede. En ningún momento puede estar de pie. Por lo tanto, el salmista reconoce que el único que le puede ayudar es precisamente Dios, solamente Dios. Entonces, si tomaras en cuenta mis culpas, ¿quién podría estar de pie? Nadie. Pero el perdón se encuentra junto a ti para que seas temido. Entonces aquí cambia todo. Ciertamente, ¿verdad? Dice entonces el Salmo aquí, muy importante, ¿no? Es imposible, todos somos una bola de pecadores, pero el perdón siempre está junto a ti. No importa, ¿verdad? No importa qué pecadores seamos. Cuando estoy delante de ti, Señor, lo que yo encuentro siempre es el perdón. Si tú estás delante de Dios, te vas a encontrar con su perdón. No con su condenación, no con un castigo, jamás, no. El que está delante de Dios se encuentra con el perdón. Por lo tanto, entonces, el texto hace ver que cuando el salmista efectivamente, ¿verdad?, se encuentra, ¿verdad?, con Dios, entonces el salmista se encuentra con el perdón. Entonces, cuando alguien dice, yo no me confieso, pues quiere decir que no quiere encontrarse con Dios, que es el perdón. Dios lo espera para perdonarlo. Cuando uno quiere, cuando uno no quiere, pues no lo puede perdonar. Pero el que se encuentra delante de Dios, se encuentra el perdón. Estoy en el abismo. Pero si tú escuchas mi voz y voy a tu encuentro, o tú vienes a mi encuentro, lo único que voy a encontrar delante de Dios, que es el perdón. Dios demuestra siempre el perdón, siempre el perdón. No importa lo que yo haya hecho, no importa lo que yo haya pensado, no importa lo que ella haya dicho, Dios siempre me va a perdonar, siempre va a perdonar. Bien, y conta que estamos en el Salmo, es un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Porque luego hay personas que dicen, no, en el Antiguo Testamento Dios es un Dios castigador, en cambio en el Nuevo Testamento es el Dios del amor y del perdón. No es cierto. El Salmo 130, Antiguo Testamento, delante de ti, Señor, está el perdón. Ahí lo dice. Encontrarme con Dios es encontrarme con su perdón, no hay más. Vean, entonces aquí está una página maravillosa. Y curiosamente aquí no habla de ningún sacrificio. Generalmente cuando yo espero el perdón de Dios, pues había que hacer un sacrificio en aquel tiempo, ¿no? Incluso el Salmo 51 que analizábamos, ¿verdad? Decía, tú no quieres ofrendas, ¿verdad? No quieres holocausto, quieres un corazón contrito, ¿no? ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Decía el Salmo 51, un corazón contrito. En este Salmo no hay ningún sacrificio, no hace referencia a nada. Lo importante no es lo que le des, lo importante es que te encuentres con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, te encuentras con su perdón. Si de verdad quieres encontrarte con Él, si de verdad quieres dejarte transformar por Él, lo único que vas a hacer es encontrarte con el perdón y con la transformación de tu persona. Si tú quieres. Si tú no quieres, bueno, pues nunca vas a encontrarte con el perdón. Lo importante es que tú te adhieras, ¿verdad? Que tú te unas auténtica y conscientemente a Dios. Eso es lo importante, ¿no? Que reconozcas de raíz tu pecado y te encuentres con Dios. Eso es lo importante, que tú te encuentres con Dios, que tú vivas unido con Dios. Es lo fundamental. Mientras tú no te encuentres con Dios, no sirve nada, todo va a la basura. Encuéntrate con Dios y te encontrarás con el perdón. Y el perdón te puede transformar, el perdón te puede animar, porque a veces el perdón lo confundimos con la palabra disculpar, ¿no? Te disculpo. No, es que Dios no nos disculpa, Dios nos perdona, y el perdón es una fuerza que transforma al hombre. Cuando yo recibo el perdón y digo, me perdonaron, o sea, bueno, no pensemos en Dios, pensemos en alguien, ¿no? Le fallé a una persona, ¿verdad? Le fallé a mi mamá, o le fallé a mi esposo, a mi esposa, y de repente voy y le pido perdón.
y me da una oportunidad nueva. Y digo, quiere decir que yo soy tan valioso para mi esposo, para mi esposa, para mi mamá, soy tan valioso que me está dando otra oportunidad. El perdón me transforma, me levanta, me sentía cabizbajo, me sentía triste, me sentía destruido y de repente me perdona. ¿Qué significa? Que tengo otra oportunidad. El perdón me puede levantar para ser nuevo. El perdón es una fuerza que me puede transformar, que me puede hacer nuevo. Claro, que hay personas que los perdonan y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que son cínicos, ¿no? Y entonces quiere decir que cuando uno es cínico, bueno, pues el perdón no sirve de nada, ¿no? Porque no me transformó, no me animó a ser mejor persona, ¿verdad? Soy un rufián que me estoy aprovechando de los buenos sentimientos de los demás. Pero cuando alguien de verdad lo toma en serio y dice, me dio otra oportunidad, ahora voy a procurar nunca fallarle, el perdón está transformando. El perdón es una fuerza, no es solamente una disculpa, ¿verdad? Sino es una fuerza que me levanta, que me anima y me da una nueva vida, una nueva oportunidad en mi vida. Ese es el perdón. Entonces, Dios, cuando yo me encuentro con Dios, me encuentro con el perdón. Dice, pero el perdón está junto a ti o delante de ti, para que seas temido, dice al final del versículo 4, ¿no? Para que seas temido. ¿Cómo que seas temido? ¿A qué se refiere aquí con temido? Temido no significa tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Porque entonces, tradición, Dios me perdona y ahora le tengo miedo. No. Si Dios me perdona es para sentirme amado por Dios. Por lo tanto, no es para que yo le tenga miedo. Aquí entra el tema del temor, ¿verdad? ¿A qué se refiere aquí el temor en la Biblia? El temor no significa tenerle miedo, ¿verdad? Sino el temor podremos decir que es un amor asombrado por el poder de Dios. Ese es el temor. Asombrarme por el amor de Dios. Entonces Dios me perdona y digo, ¡ay, Dios me perdonó!, ¿verdad? ¡Qué increíble! Soy muy valioso, soy lo más importante que puede existir en la vida. ¡Qué extraordinario! Yo que creí que era una basura y no, Dios me dice que no, que soy lo más grande que puede existir. Entonces el perdón me transforma, ¿verdad? El perdón me da una vida nueva. El perdón me va renovando totalmente. Y entonces el perdón, ¿qué hace en mi vida? El perdón me hace fascinarme, ¿verdad? Me hace sentirme maravillado de cuánto me ama Dios. Eso es el temor. Cuando usted se maravilla y dice, ¡ay, Dios me perdonó, Dios es amor, yo me siento maravillado por Dios! Eso es el temor. Entonces, si yo encuentro que Dios me perdona, ¿cuál es la consecuencia de que Dios me perdone? Que yo quede maravillado. Por eso dice que hay que temerle, ¿no? O sea, pero en el sentido de maravillarme. Es como en el Nuevo Testamento, ¿no? En la carta a los Romanos 2:4, ¿no? Dice, la bondad de Dios empuja la conversión. Es decir, me siento tan maravillado de la bondad de Dios que yo digo, pues si Dios me ama tanto, yo voy a cambiar, yo voy a ser distinto porque Dios me invita a cambiar. Eso es temor. Temor es cuando yo digo, voy a ser distinto porque descubrí la bondad de Dios. Voy a ser distinto porque descubrí que Dios me ama y me sigue dando otra oportunidad. Eso es el temor. Pues me encontré con el perdón. ¿Cuál es la consecuencia? Me maravillo de Dios, el temor, ¿no? Luego viene la segunda súplica, ¿no? La segunda súplica, que es versículo 5 al 6, ¿no? Y la segunda súplica entonces va ligado al tema de la esperanza y la palabra. En este caso, ¿cuál palabra? La palabra del perdón de Dios, ¿no? Y entonces dice, yo espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que los centinelas a la aurora. Más que los centinelas a la aurora. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Aquí la imagen es muy importante, ¿no? Dice, mi alma aguarda al Señor más que los centinelas a la aurora. Esta es una imagen, ¿verdad? De cuando alguien es de noche. Claro que nosotros hoy no lo vemos igual porque nosotros tenemos alumbrado público, ¿verdad? Yo puedo salir en la noche de mi casa y yo veo, porque hay lámparas, hay cosas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor en mi calle a veces no, porque ya ven que luego se descomponen las cosas, pero en general yo puedo salir a la calle en la noche y hay luces. Los coches tienen luces, o sea, nosotros en la noche no es que suframos de una gran oscuridad, tenemos luces. Mi cuarto tiene una luz, ¿verdad? Voy a un apagador y aparece la luz, o sea, tenemos muchas facilidades nosotros. Pero en aquellos tiempos no había alumbrado público. Entonces cuando una ciudad, ¿verdad?, que tenía sus murallas para salvaguardarse, ¿qué hacían? Pues ponían vigilantes, ¿verdad? Los centinelas, ¿verdad? Y se quedaban en la muralla, ¿verdad?, viendo que no viniera nadie. Pero
veían con dificultad, ¿verdad? Porque no es que estuviera la luz por todos lados, ¿no? Tenían que estar alerta, ¿verdad? Por si veían ahí una sombra que se movía, oían un ruido, tenían que estar alerta, no sabían qué había. Podía ser un enemigo, podía ser un animal, o sea, es una cosa muy difícil, ¿no? Obviamente un centinela, ¿verdad? Pues está toda la noche alerta, ¿verdad? Porque ¿qué tal si se mete alguien? ¿Qué tal si no lo ven? O sea, uno tiene que estar alerta, ¿no? Hoy día, pues no, porque hoy hay cámaras, hay tantas cosas, no, pues hoy sí tenemos todo muy vigilado, pero en aquel tiempo no. Todo el mundo tenía que estar alerta, ¿no? Imagínenselo, todo oscuro, y en medio de esa oscuridad, la única luz que podía ver, ¿qué sería? Pues la de las estrellas, la de la luna a veces, ¿no? Es la única luz que tenía, y de ahí en fuera no se veía nada. Una cosa terrible, ¿no? A comparación de lo que tenemos hoy. Obviamente, ¿qué esperaba el centinela con más ganas? Pues que amaneciera, ¿no? Porque ya se amanece, ya se ven bien las cosas, ya nos oyen ruidos falsos, sabemos de dónde viene el ruido, vemos si viene alguien, es más fácil ver en el día, ¿no? Por eso dice, más que el centinela a la aurora, yo espero al Señor. Mi vida espera al Señor, más que el centinela. Porque así como el centinela, ¿verdad? Tiene que estar alerta. Y lo que más espera es que ya amanezca para ver bien, ¿no? Porque su trabajo es muy difícil. Pues yo también quiero eso. ¿Qué es lo que está esperando el salmista? Yo espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra. ¿Cuál palabra? Pues el perdón. O sea, desde el hondo le grité a Dios, escucha, ¿verdad? Tú eres perdón, Señor, tú eres el perdón. Pues ahora lo único que me queda esperar es ¿qué cosa es? El perdón de Dios. Necesito tu perdón. Junto a ti o delante de ti está el perdón. Ahora, necesito tu palabra de perdón. Necesito recibir tu perdón. Pero para recibir el perdón hay que estar vigilantes, como el centinela, ¿verdad? Tiene que estar vigilante. Y la imagen es muy bonita, porque así como el centinela que está en la noche, ¿verdad? Y está esperando a que amanezca el día, ¿verdad? Y que el sol empiece a salir y los rayos empiecen a iluminar todo. Es la misma idea del salmista, porque el salmista está metido en el abismo de la oscuridad. Su pecado lo ha llenado de oscuridad. Y lo que él quiere es que Dios lo perdone. Y cuando llega el perdón de Dios, entonces ¿cómo se ve el perdón de Dios? Pues como el sol que está surgiendo, ¿no? La luz que empieza a surgir, que empieza a iluminar todo alrededor, y cuando empieza a iluminar todo alrededor, empieza entonces la vida, empieza una nueva oportunidad, empieza una nueva jornada. Ese es el perdón. Estoy metido en la más profunda oscuridad y espero la palabra del perdón de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar el perdón de Dios? Como una luz que disipa toda tiniebla. Eso es el perdón. Siempre que comete un pecado, el pecado es una oscuridad. ¿Cómo se manifiesta el perdón de Dios? Como una luz. Y este hombre dice, ¿verdad? El salmista dice, como el centinela espera la aurora, ¿no? Y lo repite 2 veces, porque quiere que ya venga la luz, quiere que ya venga el perdón, que desaparezca su tiniebla. Está metido hasta el abismo. Cuando llegue la luz, significa que ya salió de ese abismo. Quiere decir que la oscuridad de su pecado se hace a un lado y puede recibir la luz que viene de Dios. Puede recibir la luz que viene del Señor y lo puede iluminar totalmente, radicalmente, le puede dar una nueva oportunidad para transformar su vida. Ahí comienza todo, se empieza a transformar totalmente, ¿no? Es una imagen pues, muy importante, ¿no? Muy expresiva, ¿no? Hay una expectativa entre certeza, porque sabe que Dios es perdón, ¿no? Pero de sorpresa, porque no sabe cuándo va a llegar, ¿no? El centinela no sabe exactamente cuándo va a llegar la luz. Más o menos lo aproxima, pero no sabe. No había relojes ni nada como hoy día, ¿verdad? Entonces, ahí está en la expectativa. El perdón de Dios llega a la expectativa. Cuando menos lo imagino, llega la luz del perdón y me transforma. Llega la luz del perdón que me arropa y me da una nueva oportunidad, una nueva confianza, ¿no? Pues aquí está la esperanza. Yo sé que Dios me va a perdonar. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que Dios no me va a dejar así. Dios va a venir para ayudarme. Y además, decíamos, ¿no? Cuando sale el sol, pues significa que empieza un nuevo día, ¿no? Cuando sale el sol significa que tenemos una nueva oportunidad, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de tener un nuevo día, está amaneciendo. Cuando llega el perdón de Dios, tenemos una nueva oportunidad para transformar nuestra vida. Empieza una nueva vida. El perdón crea en nosotros una oportunidad de una nueva vida. De mí depende cómo voy a vivirla, ¿no? Porque yo puedo haberla regado en este día. Al día siguiente amanece y digo, bueno, tengo un nuevo día, tengo una nueva oportunidad para corregir mis errores, para corregir mis faltas, para ya no cometer ciertas cosas. Tengo una oportunidad nueva. Hoy amanecí, tengo una nueva oportunidad. Dios me perdona. ¿Y qué significa que me perdona?
que amanece un nuevo día para mí. De mí depende si aprovecho el perdón que Dios me da, o de mí depende si la vuelvo a regar y no quiero el perdón de Dios, ¿no? De cada quien lo escoge, ¿no? Habrá quien lo perdone Dios y el día siguiente sigue haciendo lo mismo. Bueno, pues no quiso aprovechar la oportunidad que Dios le daba, ¿no? Y hay muchos que son así, ¿no? Hay gente que se confiesa hoy y mañana vuelve a cometer lo mismo. Ni siquiera se esforzó por cambiar. Bueno, si no te esforzaste, ¿qué quiere decir? Que no aprovechaste el mismo día del perdón que Dios te regaló. Y quién sabe si sea tu último día, ¿verdad? Porque a lo mejor me muero y ahí quedé, ¿verdad? Finalmente es que el perdón es una nueva oportunidad para vivir, ¿no? Esa sería la idea. Y finalmente la tercera súplica, ¿verdad? Que sería del versículo 7 al versículo 8, que estaría garantizada por 3 palabras, ¿no? Culpa, gracia, redención, ¿no? Son estas 3 ideas: culpa, gracia y redención. La tercera súplica. Entonces dice versículo 7, ¿no? Aguarde Israel a Yahvé, porque con Yahvé está el amor, junto a él abundancia de rescate, porque él rescatará a Israel de todas sus culpas. Entonces ahora, ¿verdad? La oración individual del salmista se extiende, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel. El perdón que yo quiero recibir, quiero que lo reciba todo el pueblo de Israel. Y entonces presenta a Dios como un juez. La imagen es de un juez, ¿no? Aguarde Israel a Yahvé, ¿no? Como si Israel, como si todo el pueblo estuviera esperando, ¿no?, la llegada del juez. Y cuando llega el juez, siempre, ¿verdad?, va con su consejo, ¿verdad? Va con su consejo, porque el juez decide, pero hay sus consejeros. ¿Quiénes son los consejeros de Dios? Ahí lo dice, ¿no? Aguarde Israel a Yahvé, porque con Yahvé, o sea, junto con Yahvé vienen 2 cosas: el amor, y junto a él la abundancia del rescate o la redención. Entonces la imagen es que Dios llega y van sus 2 acompañantes, ¿verdad? Van sus 2, ¿cómo se llama?, consejeros. ¿Y quiénes son los consejeros de Dios? El amor y la redención. Entonces cuando Dios va a juzgar al pecador, ¿quiénes lo van a aconsejar? O sea, la imagen es muy bonita, ¿no? ¿Quién aconseja a Dios cuando va a juzgar mis pecados? El amor, la gracia y la redención, el rescate. Eso es lo que hace Dios. Entonces cuando Dios ve mi pecado y dice: hiciste esto, madre de Dios, ¿verdad?, voltea con el amor y le pregunta: ¿qué hacemos? Pues lo amamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos, verdad? Le pregunta la redención. Pues hay que rescatarlo de su miseria. Lo rescatamos, ¿verdad? Dios no, sus compañeros no son el odio y el castigo, no. Los compañeros de Dios, ¿quiénes son? El amor, la gracia y el rescate, ¿verdad? La redención. Son sus compañeros. ¿Qué le puede aconsejar estos compañeros? Pues solamente que ame al hombre, que lo rescate, que le dé otra oportunidad, ¿no? O sea, la imagen es muy interesante, ¿no? Porque entonces hace ver cómo entonces Dios viene a enjuiciarnos, pero con amor y redención. Viene a rescatarme, no hay nada, ¿no? Y estas 2 palabras, ¿verdad? Amor y redención. Son palabras que aparecen, por ejemplo, en el Deuteronomio 7:8, ¿verdad? En el libro del Deuteronomio 7:8 aparece esto, ¿no? Dice: Yahvé te ama y quiere mantener el juramento que hizo a tus padres, haciéndote salir con mano poderosa y redimiéndote de la condición de esclavitud. Ahí está, ¿no? Dios te ama, y si te ama, ¿qué va a hacer? Te va a redimir, te va a hacer libre. Tú puedes ser libre. O sea que, ¿qué va a hacer Dios cuando vea mis pecados? No me va a castigar, no me va a regañar. Lo único que Dios va a hacer es amarme y liberarme. Es lo que quiere, La gracia y la redención están hechas para que el hombre se salve, ¿no? Y a través entonces de estos dos grandes consejeros, el hombre tiene una oportunidad para transformarse. O sea, Dios lo que quiere es perdonar, Dios lo que quiere es amar, ¿no? Pero recordando que perdonar, ¿para qué? Para que el hombre se transforme y para que sea mejor, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Por eso dice San León Magno, ¿verdad? Un santo, ¿verdad?, que fue papa, ¿verdad?, en el siglo V, ¿verdad? Dice: no hay que eliminar la satisfacción ni negar nunca la absolución a los que en tiempo de necesidad o en un momento difícil de peligro solicitan. Entonces dice el Papa San León: nunca tenemos que quitar, ¿verdad?, la absolución. Si hay alguien que me solicita el perdón, hay que dárselo, porque Dios siempre nos da el perdón. ¿Quién soy yo para no dárselo?
Dice nunca, porque nosotros no podemos poner límites a la misericordia de Dios ni establecer tiempos. O sea, no, dice el Papa, nadie, ¿verdad? El Papa León, San León, ¿verdad? Dice, nadie tiene que poner límites al amor de Dios. Si alguien de verdad viene arrepentido, hay que darle la absolución, porque quiere decir que quiere cambiar de vida. Y si Dios no pone límites, ¿por qué se los voy a poner yo? Dice, no puede haber nunca demora por el perdón cuando está la conversión auténtica. Cuando alguien quiere cambiar de vida, pues hay que darle la absolución, hay que darle el perdón. Como dice el Espíritu de Dios por medio del profeta, serán salvados si se convierten. Pues, si alguien quiere cambiar de vida, dice el Señor Magno, entonces cambia de vida, démosle el perdón. Por lo tanto, no debemos nunca de ser tacaños en dispensar los dones de Dios. O sea, cuando vas a perdonar, perdona bien, ¿no? Claro, aquí se refiere al sacramento de la confesión, ¿no? O sea, si alguien de verdad quiere arrepentirse, o alguien que quiere cambiar de vida y se va a bautizar, ¿verdad? Pues hay que dárselo, no te pongas límites, no seas tacaño, dice, ¿verdad? O sea, no ahorres perdón, el perdón no se ahorra, la misericordia no se ahorra, eso no puede haber tacañería en eso, al contrario, tiene que darse totalmente. Nunca desprecie, dice, las lágrimas y los gemidos que lo acusan, sino que debemos confiar en el deseo de penitencia que se ha dado por inspiración de Dios. O sea, siempre confiemos en la misericordia de Dios. Dios convierte corazones, y si alguien viene arrepentido, dale la oportunidad. Nunca le quites el amor, nunca restrinjas la gracia, siempre dónalo, tu vida, ¿verdad? Tu perdón a los demás. Nunca cambiemos. Entonces, dice, Dios viene a juzgarnos y sus consejeros son el amor, la gracia y la redención, la libertad. Y termina el Salmo en el versículo 8 diciendo, porque Él rescatará a Israel de todas sus culpas. Rescatará a Israel de todas sus culpas. Entonces aquí encontramos nosotros, verá cómo finalmente el salmista sabe que Dios ha ayudado siempre a su pueblo. Lo rescató en Egipto, ¿no? Lo sacó de Egipto porque lo amaba y lo hizo libre. Lo rescató, ¿verdad? Después del exilio de Babilonia, ¿verdad? Se fueron de exilio y lo regresó de nuevo a Jerusalén para que reconstruyeran su ciudad. Dios siempre ha actuado, Dios nunca los ha dejado solos, Dios siempre los ha rescatado. Por lo tanto, si tomamos aquí en sentido estricto esto, ¿verdad? Significa que Dios no quiere que nadie viva en esclavitud, sino que el hombre debe de ser liberado, y el hombre que es liberado es perdonado. Eso es lo importante, ¿no? Por lo tanto, queda abierto, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Si Dios ha liberado a Israel, queda abierta siempre la oportunidad para que todo hombre sea liberado. Y además hay una expresión muy importante, ¿no? El versículo 8 dice, ¿verdad? Para que sea liberado, dice, de todas sus culpas, todas. ¿Qué es lo que perdona Dios? Todo. Y esta expresión del Salmo, ¿verdad? En el versículo 8, todas las culpas, todos los delitos, es la única vez que aparece en la Biblia, ¿eh? Todos los delitos en el Antiguo Testamento. Siempre dice que perdona delitos, que perdona culpas, pero es la única vez que aparece que dice que perdona todas las culpas. Aquí el salmista se va a lo grande. ¿Qué perdona Dios? Todas las culpas, todos tus delitos, todo lo perdona. Es la única vez que lo dice, es una expresión única ahí. Todas las culpas. O sea, no solamente me perdona todo, porque Dios quiere darme una oportunidad nueva. Es una expresión un poco ambiciosa, sí, pero llena de amor, ¿no? Todo perdona a Dios, ¿no? Entonces es muy valiosa esta frase de este salmo, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos aquí entonces pues esta visión general sobre este Salmo 130, ¿verdad? Y bueno, pues con esto terminamos por el día de hoy. Y pues de tarea, ¿verdad? Para hacer su oración en la semana, pues en primer lugar lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el abismo en el que yo estoy sumergido? ¿Cuál es ese abismo en el que yo estoy sumergido? ¿Cuál es ese abismo? ¿Cuál es el abismo en el que yo me siento ahorita inmerso? ¿Cuál es la desesperación más grande que tengo yo ahorita? ¿Cuál es esa? Tengo un abismo ahorita, un pecado enorme que no sé qué hacer. Me he metido en un embrollo terrible, no sé cómo salir. ¿Cuál es ese? Pues si tengo un abismo hoy día, grítale a Dios. Él te va a escuchar. Él te va a perdonar. Y en segundo lugar, el perdón de Dios. ¿Cuántas veces yo he recibido el perdón de Dios? ¿Cuántas veces lo he recibido? ¿Y cuántas veces me he dejado de verdad transformar por ese perdón? Porque habrá muchos que han recibido el perdón de Dios, pero sigue siendo los mismos. Lo importante es cambiar, lo importante es ser mejor, lo importante es renovarse. Y siendo mejores, empezar a dar efectivamente los frutos que Dios espera de nosotros. Dejarme transformar
por el perdón de Dios. ¿Cuántas veces me he dejado transformar por el perdón de Dios? Entonces, pues en esto terminamos por el día de hoy y vamos a concluir entonces ahora con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos ha reunido en este día. Te pedimos para que reconozcamos que sí, somos pecadores. Nos sumergimos a veces en abismos profundos, en aguas profundas, pero tú siempre estás dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos a confiar en tu misericordia y a darnos una nueva oportunidad, y que seamos capaces de reconocer esa nueva oportunidad para transformar totalmente nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.